Amén. La palabra del Señor dice en Santiago 4:17: el que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le cuenta como pecado. Muchos de nosotros, y yo he aprendido algo muy importante con respecto a esa parte del reino. Toda mi vida le he pedido perdón por las cosas malas que he hecho, en palabras, pensamientos, intenciones y obras. Y le digo: perdóname, Señor, por esto malo que hice, no tenía que haberlo hecho. Pero la Biblia enseña que no solamente eso es pecado, sino lo bueno que yo puedo hacer. ¿Qué es lo bueno que yo puedo hacer? Orar, pero no lo estoy haciendo. Ayunar, pero no lo estoy haciendo. Ganar almas para el Señor, pero no lo estoy haciendo. Por eso es muy importante entender el pecado de comisión y el pecado de omisión. Y alguien dijo que el pecado de omisión es más terrible en este tiempo que el de comisión, porque nosotros ya estamos en la línea, creo yo que somos creyentes, amamos a Dios, ya no estamos en una vida de adulterio, fornicación, de robos, de mentiras, y nos hemos apartado del mal. Pero muchos de nosotros nos hemos asentado diciendo: ya cambié mi vida, pero no estoy tampoco haciendo algo bueno y positivo como para servir a Dios en el reino de Dios. Y para eso es muy importante conocer el gran mandamiento. En Mateo 28, 18, 20 dice: y Jesús se acercó y le habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. He aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Muchos le llaman a este pasaje bíblico la gran comisión, y otros le llaman la gran omisión, porque muchos de nosotros estamos enfrascados en nuestras propias necesidades personales, en nuestra propia, por así decir, salud personal, bienestar personal, pensamientos personales, propósitos personales, pero no estamos enfocados en el propósito de Dios. Lo malo de esta historia es que nosotros no tenemos muchos años de vida, ni tampoco no existe la reencarnación. En Hebreos 9:27 dice que está establecido para el hombre que muera una sola vez y después va a juicio. ¿Qué significa eso? Que tenemos un solo cartucho. Lo que ya pasó, 86.400 segundos del ayer, ya nunca más volverán. Lo bueno que no hice ayer, ya no lo podré hacer en el presente. Ya perdí ese tiempo. Tengo que aprender a hacer lo bueno. Y una de las cosas que Dios nos pide aquí dice: por tanto, id. La palabra id es imperativo, significa: te ordeno que vayas y prediques, que hagas discípulos, que los bautices y los enseñes. Muchos de nosotros decimos: ¿tienes casa propia? Sí, Dios me bendijo. ¿Tienes auto? Sí, ya tengo. ¿Tienes familia? Sí, tengo matrimonio, tengo hogar. Pero la pregunta es: ¿ganaste almas para el Señor? O sería la otra palabra: ¿contribuiste con otros para que otros ganen? Porque muchas veces algunos son los que dan, otros son los que van y otros son los que oran. Pero de una u otra forma tenemos que contribuir a este propósito y llamado, que es bautizar, enseñar y predicar la palabra del Señor. Por eso usamos los altares familiares, donde nosotros buscamos un maestro para un altar y un altar para un maestro. Cuando Dios da una orden, siempre hay recursos y respaldo del cielo a tu favor. En Marcos 16, 17, 18 dice: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, hablarán nuevas lenguas, tomarán en las manos serpientes, y si bebieren cosa mortífera no les hará daño. Solo los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Los recursos de Dios
para un hombre que obedece la palabra, que obedece con integridad el llamado de Dios, son ilimitados. Muchas veces nosotros mismos, y yo mismo, he sido sorprendido por escuchar la voz de Dios, obedecer y hacer ciertas cosas como orar por ciertas personas, ir muchas veces saliendo de esta ciudad, yendo a 100 kilómetros de aquí o a 150 kilómetros, yendo a un lugar por obediencia, y Dios ha respaldado de una manera natural y sobrenatural, haciendo prodigios, milagros y sanidades. Hay veces que nos sentimos también, y no vaya a pensar que uno como pastor es como si fuera que ya sabe todo, ya está acostumbrado. Todavía muchas veces nos tiemblan las piernas cuando tenemos que ministrar a una persona, y vemos más todavía en este tiempo que los problemas son mucho más complejos. Hoy en día las personas tienen problemas mucho más complejos. Tiene un problema ya psicológico, psiquiátrico, clínico, personal. Tiene un problema que está vinculado con la hechicería, está vinculado por muchas cosas. Entonces vemos que es súper complejo. Hay veces que tratamos ya con personas que aceptan tener una visitación del Señor, pero ya es su tercer matrimonio. No estoy hablando si está bien o está mal, sino que estoy diciendo que es complejo. Ya es complicado. Ya la persona te llama, dice, ¿sabes qué? Estoy pasando por una depresión. ¿Y hace cuánto que estás? Hace 9 años que estoy así. No te dice hace un mes o 9 días, que es más fácil porque uno le da la herramienta y sale rápido. Son personas que ya se han sido asentado en su carácter, en su temperamento, un estilo de vida, una forma de vivir, y que cuesta quitar. Por eso nosotros tenemos que ser claros en lo que Dios respecta a nosotros como iglesia. Y creo que esta visión no solamente le pertenece a la iglesia, sino que a nivel general. Por eso nuestra visión es Cristo a las naciones, naciones para Cristo. La misión de la iglesia es forjar carácter y empoderar a ministros que vayan a otros para ganarlos para el Señor, llegando a donde, a todas las familias. Nuestro objetivo es forjar y empoderar personas con el evangelio completo de Cristo. Así como dije, el evangelio completo. Un Cristo que sana, que rompe cadenas, que desata vidas, que prospera, que bendice. Y muchos de nosotros no somos personas que hemos escuchado de este evangelio, sino realmente lo hemos vivido en carne propia, sabiendo de que Dios hace ese tipo de maravillas sobre nuestras vidas. Y nuestra estrategia es sencilla: ganar, consolidar, discipular y volver a enviar. Por eso muchos de nosotros quizás no podemos hacer este trabajo. ¿Por qué? Porque estamos dolidos, estamos con dolencia, estamos con enfermedades físicas, y eso muchas veces no nos permite observar la necesidad de otro. Cuando uno está pasando por una necesidad, cuesta ver la necesidad de otro porque uno ve lo suyo propio. Tanto es así que es costumbre en nuestro país que cuando alguien está contando su problema, el otro te cuenta y es mayor que el tuyo. Eso sucede. Es como diciendo, mira, sabes que mi problema es más grande que el tuyo. ¿Por qué me estás contando el tuyo? Porque queremos nosotros y hacemos competencia: quién está más enfermo, quién está más dolido, quién está más con problemas financieros. Mira, nosotros decimos, ¿sabes qué? Tengo una deuda de 10 millones. Eso no es nada, yo debo 30 millones. O sea que te compite, y muchas veces no nos permite tener la empatía para poder nosotros de alguna manera servir o sanar a otros. ¿Por qué? Porque estamos enfrascados en nuestro propio pensamiento. Sin embargo, Jesús fue a la casa de Pedro, un lugar, por así llamarlo, un altar familiar. Y en ese altar familiar encontró a la suegra de Pedro, y dice que en una forma tan sencilla, dice que le tocó su mano y automáticamente la fiebre le dejó, porque la fiebre es una señal de que hay una inflamación, que hay una dolencia. Cuando se va la fiebre significa que la dolencia está desaparecida. Y Jesús dice que eso sucedió al instante, pero ella se levantó y sirvió. Dios te sana para que tú puedas sanar a otros. Dios dice,
a través de Mateo en este texto, terminando, dice: Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias. Sabes que Dios quiere sanarte, quiere libertarte, pero para que otras personas puedan conocer al Señor. Te digo algo muy importante. Me sucedió en una fábrica donde predicaba. Muchas veces he ido con la pastora Lilian, y en esta fábrica había una señora que, por supuesto, estaban obligados. Yo tenía que predicar a las personas que estaban ahí sentados, obligados, después del almuerzo, por más que la señora pagaba por ese horario, porque la señora pagaba por ese horario, porque era en un horario de trabajo donde ellos recibían su dinero, mientras que yo estaba predicando, a ellos seguían generando, pero no querían escuchar el evangelio. Hoy en día ese lugar ganó más de 12 personas que hoy yo le encuentro en Cristo. 2 de ellos son copastores y uno es pastor de una iglesia. Pero lo que más me llamó la atención fue de una señora que estaba siempre en el fondo. Era la señora que se estaba encargado de toda la limpieza de la casa de la señora. Y ella decía: sí, a mí me pagan, pero yo estoy perdiendo mi tiempo. Y yo le veía en el fondo y hacía estos gestos. Decía, yo no podía decir nada. Todo lo que decía, hacía un gesto, así como los que están ahí en el fondo cuando estoy predicando. Hacen ahí como, ¿qué va a decir? ¿Qué va a ser cierto? ¿Qué va a ser aquello? Y bueno, esta mujer estaba así, pero era abierto. Ponía así su brazo y después hacía esto. Y cuando terminaba, yo cuando decía, vamos a cerrar nuestros ojos, vamos a orar, y cuando yo decía amén, ella se iba corriendo y salía corriendo. Y la Biblia dice que la palabra es una semilla que nosotros sembramos. Hay veces que va junto al camino, hay veces que da frutos, hay veces que no. Esta mujer en ese mes, como 2 meses después de predicar en ese lugar donde estaba la chica, ella pasa por una necesidad muy fuerte, extrema. Tanto es así que no conozco el nombre de la enfermedad que le tomó a su hijo pequeño de 2 años. Esa enfermedad era una enfermedad muy contundente, galopante, que necesitaban inyecciones de aproximadamente de 800,000 guaraníes cada uno. Se hizo unas 6 inyecciones, ya no le daba el cuero. Era una persona que era funcionaria, no era una persona que tenía mucho dinero. Prestó dinero por todas partes y le dijeron: necesitamos de esto como 20 inyecciones. Y cuando estaba dando la última inyección a su hijo, y él convulsionando, y no le dejaba la fiebre, con todas las sondas, con todo el cuerpo, tenía maltrecho su hígado, no me acuerdo el nombre de la enfermedad, pero le tenía súper mal a ese niño. Esa mujer de repente se acordó de esto y dijo estas palabras: si el Dios de ese pastor es real, yo necesito que mi hijo se sane. Si el Dios de ese pastor es real, porque él predicó de un Dios que sana, que liberta, que rompe cadenas, que hace maravilla y que hace milagros. Y ella se postró al lado de su cama, rompió con todo su orgullo, su soberbia, se postró al lado de su cama y empezó a llorar y decir: si el Dios, ella no dijo yo clamo a Dios, pido a Dios. Ella hacía sus oraciones como ella sabía, pero en un momento dado, cuando las papas quemaban, se dio cuenta que su hijo se iba, porque ya no tenía el dinero para las demás inyecciones y sabía que su hijo se iba a morir, y cada vez, en vez de mejorar, iba empeorando. Ella se postró y dijo: si el Dios de este pastor es verdadero, quiero que le sanes a mi hijo. Y ella dice que allí se quedó dormitando, y mientras dormitaba, dice que en un momento dado, ella dormitando, dice que ve que entra una luz, y de repente escucha una voz diciendo: yo te sano. Entra la luz dormitando, entonces abre los ojos y ve que no hay nadie y se queda ella impactada. Automáticamente ve a su hijo que le dice: mamá, tengo hambre, quiero comer. Le mandan llamar a los médicos, se le desapareció la fiebre, se le desapareció la inflamación, y ese mismo día ese niño salió del hospital. Ahora,
sé que muchos de los que están aquí creen lo que yo digo porque han experimentado ese poder de Dios en su vida. Lo han experimentado en su vida. Así como Idalina en un momento dado, ¿se acuerdan? Ella tenía todo dolor, estaba todo enclenque. Por supuesto es por el tema de la edad, pero esa es otra cosa. Pero la cuestión es que estaba así. Instantáneamente Dios le sana en un hospital, en un ambiente no preparado de atmósfera. Dios le sana, pero de una forma instantánea. Y nosotros somos testigos. Pero lo que más me impresionó es esto. Le volví a encontrar a la mujer y me dice, porque yo le conozco a una de las dueñas de esa fábrica que está en los Estados Unidos, y hay veces que vamos de visita, aprovechamos, le visitamos, tenemos un encuentro donde oramos, buscamos el rostro de Dios y recordamos viejos tiempos. Esta mujer me estaba diciendo, le encontré y me dice, ¿te acuerdas de mi hijo? Fue tan impactante el testimonio que mis suegros se convirtieron. Fue tan impactante que mis hermanos se convirtieron. Fue tan impactante que mi esposo se convirtió y hoy es copastor de la iglesia. Mi hijo, él dice de memoria los textos bíblicos y se levanta y coloca como un pequeño púlpito delante de sí y comienza a predicar a los demás y dice, yo voy a ser pastor. Pero lo más bueno que te quiero decir, que hoy, gracias a ese testimonio, 24 personas de mi familia fueron ganados para el Señor, que hoy estamos congregados fielmente en una iglesia. Qué tremendo es el poder de Dios. Qué tremendo lo que Dios puede hacer. Dios te va a respaldar. Por supuesto, cuando estamos hablando de dones, ministerio, operaciones, también hay que entender algo muy importante y quiero romper ese paradigma. Que muchos piensan que el ministerio solamente es sanar, hacer milagros y sanidades. La Biblia dice que Dios te dio poder para administrar, para servir, para hacer misericordia. Hay algunos que tienen el ministerio de ser maestros, otros son pastores, otros son apóstoles, otros tienen palabra de sabiduría, otros tienen palabra de conocimiento, otros son instrumentistas, otros son cantantes, pero todos juntos vamos peleando para adelante. Pero lo más importante es, no importa cuánto tiempo tú ocupas para tocar el instrumento, la guitarra o la batería, el bajo, el teclado o no sé, otro instrumento. No importa el tiempo que yo sea como servidor, el llamado principal para la iglesia es ganar almas para Cristo. Porque así como fuimos nosotros ganados, así también nosotros debemos ganar a otros. Así como nosotros fuimos libertados, así también tenemos que libertar a otros. Así como fuimos sanados, tenemos que sanar a otros. Por eso la premura de obedecer está escrito en la palabra en 2 Timoteo 4:2 que dice, mira Timoteo, le dice, pero tú también dice, mira iglesia Caris Ágape, dice, predica la palabra. Insta a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Porque también hay una parte negativa con respecto a este mandamiento. En Ezequiel 33:7-9 dice, a ti pues, hijo de hombre, te he puesto por atalaya la casa de Israel, y oirás la palabra de mi boca y lo amonestarás de mi parte. Cuando yo dijera al impío, impío de cierto morirás, y tú no hablares para que se guarde el impío de su camino, el impío morirá por su pecado, pero su sangre yo lo demandaré de tu mano. Si tú le avisares al impío de su camino para que se aparte de él, y él no se apartare de su camino, él morirá por su pecado, pero tú libraste tu vida. Muchas veces, hermanos queridos, no piense que a mí no me tiemblan las piernas y buscar la palabra más correcta y sabia para hablar con personas quizás de alto rango dentro del mundo, personas que tienen cierto estilo de vida. Y hace años atrás, porque constantemente me llaman para orar por cierto tipo de personas, me tocó orar por un senador no colorado, era de otra línea, pero el problema era que esta persona me pide y me dice, quiero que ores por mí y mi familia, porque mi esposa está en un cuadro depresivo. Dice, estoy haciendo cosas, no me sale. Y entonces me voy y me acerco a él y empiezo a orar.
Cuando yo le lanzo la palabra profética a su esposa, ella empieza a llorar amargamente, porque yo entendí y automáticamente el Señor me mostró en ciencia lo que estaba pasando. Tenía oculto, decía, Señor, bendícela, Señor, guárdala. Y después cuando le aparté, porque hay que ser sabio, le aparté a esta persona, y cuando salí de ese lugar tuve que decirle esta parte después de haber orado y bendecido su familia. Y le dije, ¿sabes qué, varón, hombre? ¿Amas realmente a Dios? Sí, me dijo. ¿Amas realmente a tu esposa? Sí, me dijo. Pues entonces es tiempo de dejar a esas dos mujeres que tienes aparte, porque con una tienes un hijo y con la otra andas, con la otra estás andando, pero no tienes familia. Tú dices que amas a tu esposa y a tus hijos, sin embargo tus hechos demuestran lo contrario. Se quedó pálido, morado, rojo, verde, amarillo, de todos los colores, y se volvió después del partido encuentrista, ¿verdad? Se volvió de todos los colores. Y le dije, tuve que decirle, pero yo te hablo con amor, le digo, porque tú tienes tu esposa, tú tienes, y tienes el poder de hacerlo. Si tú quieres que tu matrimonio y tu hogar vuelva a funcionar y todas las cosas te salgan bien. Y le dije, te voy a asegurar algo, le dije. Dios me muestra que tú tienes habilidades administrativas, tienes habilidades y dones y talentos. Y te voy a decir algo, políticamente vas a prosperar. No te va a afectar estas cosas. Igual vas a crecer, igual vas a tener influencia, vas a tener poder. No te va a afectar en esta área. Pero sí, tu alma está en peligro y necesitas volver a Dios con todo tu corazón. Él escuchó, solamente me dijo gracias. Hasta ahí. Solo gracias. Solo me dijo gracias. Y aunque usted no lo crea, muchos van a pensar que de repente estas personas te dan una buena ofrenda. A mí no me dan ofrenda. Yo gasto mi combustible, mi tiempo, mi energía. Gasto, pero Dios en su amor también les habla. Entonces dice que tenemos que percibir. Por supuesto lo hacemos con sabiduría. No lo dije delante de su esposa. Le confronté directamente algo que él sabía, que él no era noticia nueva para él, pero Dios es la forma que habla. ¿Y cuál es nuestro campo de prédica? Y aquí cerramos. Hechos 5:42 dice, y todos los días en el templo. Esa es la idea de nosotros tener un templo. ¿Sabes cuál es mi sueño? Aquí en Paraguay hay un solo templo que yo conozca, porque conozco muchísimo, que está abierto 24 horas. 24 horas. Ese es el sueño que yo tengo, que debe estar abierto 24 horas para que cualquier persona a cualquier hora pueda venir al lugar, al templo, y buscar el rostro de Dios y recibir el milagro. ¿Y sabes por qué? Y le abro mi corazón. Porque yo en mi corazón dije, Señor, yo no quiero un templo. Y yo creo que Dios entendía lo que yo quería decir. Hasta que una persona me dio una palabra y me dijo, levántame casa. Y le dije, eso es lo que yo quiero. Yo quiero una casa para Dios. ¿Por qué una casa? Es para que un lugar donde Dios habite, donde Dios viva y donde Dios esté presente y Dios se manifieste. Y hace un año atrás tuve un sueño. No era algo, vamos a decirle, espiritual, era un sueño donde yo me he visto parecido a esto, como un salón, pero había una casa detrás. Eso lo he visto en mi sueño. Quizás era para simbolizar el ambiente de familia. Y veía a las personas entrar. Y las personas que estaban ahí, automáticamente al entrar caían bajo el poder del Espíritu Santo. Estos eran liberados. Muchos de ellos ni necesitaban que nosotros orásemos por ellos, porque ese tipo de avivamiento ya se vivió en Pensacola, ya se vivió en la calle Azusa, ya se vivió en otros países, en Escocia. Ya se vivió en el templo de Spurgeon, ya se vivió en otros templos como de Wesley, o personas como tenían esa unción tan poderosa que solamente la atmósfera de ese lugar crea un impacto. Ese es el sueño personal que yo tengo, levantar una casa
pero que esté abierto 24 horas para que cualquier persona que llegue a ese lugar sea salvo, sea sano y reciba de Dios. Y dice 2:47 de Hechos, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía a la iglesia lo que habían de ser salvos. Hermanos queridos, quiero hacerle una pregunta y no quiero manipular en este momento. No quiero manipular. Solo hacer una pregunta y usted responda levantando la mano si usted cree que realmente estamos en los tiempos finales. Categórico. No hay tiempo. Tenemos que ser eficientes. Las señales cada vez más fuertes. Me pasaron uno que corroboré si era cierto o no. La capacidad hoy en día que están diciendo que dentro de poco ya no se van a usar auriculares, porque va a haber un sistema que va a estar conectado con su cerebro. Y uno de los más grandes, voy a quitar el nombre, porque al aparecer esto en Facebook o lo que sea, muchas veces cortan tu prédica. Es que una de las personas importantes de los grandes imperios de la computación están creando un sistema de chip que van a colocar en el cerebro, donde te van a incrustar de tal manera que vos vas a hacer una Wikipedia, vas a estar conectado con el Google mentalmente, y cuando alguien te pregunte algo, tú vas a saber porque lo vas a tener en tu mente. Es como si fuera que te van a inyectar el conocimiento. Para muchos que no saben, cada 4 años el Google es duplicado el conocimiento. Cada 4 años se duplica el conocimiento de las cosas. Por eso está escrito también en la palabra, dice, estarán conociendo cada vez más, pero cada vez más lejos estarán de la sabiduría o la revelación de Dios. Estamos realmente en los últimos tiempos. Por eso yo quiero que pongas tu mano sobre tu corazón y quiero lanzarte esta palabra para ti en esta mañana y decirte estas palabras que es para ti. Para ti. Vas a ser empoderado. Dice Lucas 4:18-20. El Espíritu del Señor está sobre ti. Diga, sobre mí. Me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón. Pregonaré libertad a los cautivos, vista a los ciegos. Pondré en libertad a los oprimidos. Predicaré el año agradable del Señor. Y con toda confianza diga conmigo, hoy se ha cumplido esta palabra sobre mí. Soy empoderado, recibo la unción, acepto el llamado. Tú me rescataste, tú me redimiste, tú me sanaste, tú me salvaste, tú me libertaste para que yo de vuelta pueda ganar a otros, empezando con mi familia, empezando con mis amigos, con mis compañeros de trabajo. Predicaré la palabra a tiempo y fuera de tiempo. Me conectaré en la semana con altares familiares. Me conectaré con las enseñanzas de la iglesia. Yo voy a crecer, yo voy a levantarme, voy a trascender y haré tu voluntad, porque el tiempo es corto y tú me vas a dar todos los recursos, todos los materiales, toda la fuerza del cielo estará a mi favor para cumplir este trabajo de llevar tu palabra en todo lugar. Gracias, Padre, gracias, Hijo, y gracias, Espíritu Santo de Dios. Amén.